Ok, bueno, primero que nada, muy buenos días. Este es mi video resumen de las clases de Máquinas Eléctricas 2 de la fecha 18 de marzo hasta el día 22 de marzo. Ok, bueno, entonces, hablando un poco más de este tema que es la generación y transmisión y distribución de la energía eléctrica, lo que yo logro entender de esta parte de la materia es que son procesos fundamentales de la industria eléctrica que nos permiten a nosotros llevar la electricidad desde su fuente de generación hasta los consumidores, ya sean, por ejemplo, cliente residencial, o un cliente comercial o un cliente industrial. Bueno, entonces, detallando un poquito más este tema de lo que es la generación de la energía eléctrica, la generación puedo decir que es como eh, que implica una conversión de energía de diversas fuentes primarias, de las cuales eh, de las cuales se pueden sacar, por ejemplo, la energía hidroeléctrica, energías térmicas, también está la energía eólica, si no me equivoco, la solar y entre otras energías más que se pueden utilizar. Bueno, la transmisión de esta energía, eh, puedo decir que una vez que esta energía eléctrica haya sido generada, se debe transportar a larga distancia desde las plantas de generación hasta los centros de carga y de consumo. Bueno, esta transmisión de energía eléctrica se lleva a cabo principalmente a través de líneas de transmisiones de alta tensión. Normalmente estas superan los 100 kilovolts aproximadamente. Y bueno, estas líneas están diseñadas para minimizar las pérdidas de energía y maximizar la eficiencia del sistema también. Por último, hablando de la distribución, bueno, la distribución, lo que yo logro entender es que implica llevar la electricidad desde las subestaciones de transmisión hasta los consumidores finales, como dije anteriormente, ya sea los hogares, los negocios, industrias y entre otros clientes más. Bueno, en esta parte de lo que son un transductor, o mejor dicho, transductores, lo que yo puedo entender de esta parte es que vienen a través de la energía mecánica, como sale el esquema que se ve a continuación, y que los transductores se dividen en tres categorías súper importantes. Como primera categoría, puedo decir que hay equipos de medida y de control, como por ejemplo, o mejor dicho, entre ellos están los micrófonos, los altavoces, entre otros. En la segunda categoría están los que son dispositivos capaces de ejercer una fuerza, como por ejemplo los relés, perdón, los contactores, los electroimanes, entre otros también. Y por último, en la tercera categoría, que es la más importante y la que nos vamos a enfocar hoy en día, están, mejor dicho, las máquinas que realizan una conversión continua de energía. Entre ellas están las máquinas rotatorias, que es lo que vamos a hablar ahora en adelante. Bueno, hablando un poquito más de lo que es la máquina rotatoria, lo que yo puedo entender de estas máquinas es que son dispositivos electromecánicos que convierten energía mecánica en energía eléctrica. Y también pasaría lo mismo entre energía eléctrica a energía mecánica. Se denominan rotatorias porque contienen partes móviles que giran alrededor de un eje central, como como en el caso perdón, como en este caso está el rotor. Existen varios tipos de máquinas rotatorias, entre las más comunes, entre ellas se encuentran estas tres tipos de máquinas que usted puede ver en la presentación, los cuales son la máquina sincrónica, la máquina de inducción y la máquina de corriente continua.
Entonces, hablando un poquito de estas tres tipos de máquinas para poder un poquito entender mucho mejor, es que la máquina sincrónica es un tipo de generador en la cual la velocidad del rotor está directamente relacionada con la frecuencia de la corriente de alimentación y eso básicamente estaría como un pequeño resumen de la máquina sincrónica. Perdón, pasando a la otra máquina que es la de inducción, la máquina de inducción o también conocida máquina asincrónica es una máquina eléctrica obviamente que funciona sobre el principio de la inducción, si no me equivoco, perdón, inducción electromagnética, los cuales esta máquina son los motores, mejor dicho, eléctricos más comunes y ampliamente utilizados en mayoría de casi todas las empresas o tipo de máquinas que hay. Y por último, la máquina de corriente continua. Esta máquina de corriente continua tiene dos partes importantes que tiene un rotor y tiene un estator, los cuales de estas operan mediante la interacción de campos magnéticos producidos por corrientes directas y o alternas. ¿Ok? Entonces, la máquina de corriente continua se suministra a los demanados del rotor y, bueno, hablando un poco más detalladamente, el par motor de esta se genera como resultado de la interacción entre el campo magnético del estator. Bueno, en esta parte, hablando un poco más sobre la conversión electromecánica de la energía, podemos deducir, o mejor dicho, puedo resumir un poquito este tema que ya que es muy extenso. Como un pequeño resumen, la conversión electromecánica es el proceso mediante el cual la energía eléctrica se convierte en energía mecánica. Este proceso, lo que yo pude investigar y también, bueno, igual pude investigar un poquito este tema y informar un poquito más, es fundamental en una amplia variedad de aplicaciones industriales, comerciales y también domésticas. Hablando un poquito más sobre este tema, el esquema que ustedes pueden ver, podemos decir que a través del sistema eléctrico entra, o mejor dicho, entra al campo de acoplamiento magnético y sale el sistema mecánico, lo cual nos lleva a la fórmula que ustedes pueden ver acá, lo cual dice de que la energía eléctrica va a ser igual a la energía, si no me equivoco, es energía almacenada en el campo de acoplamiento más la energía mecánica. Si sumamos estas dos variables nos va a dar la energía eléctrica. En esta parte se pueden destacar cuatro puntos súper importantes, lo cual podemos decir que por qué es necesaria la conversión electromecánica de la energía. Bueno, esta pregunta es súper importante ya que tenemos que analizar sumamente, tenemos que analizar la pregunta y también estudiarla porque sabemos que es necesario realizar la conversión electromecánica para así obtener energía eléctrica en grandes cantidades. La conversión electromecánica permite también transmitir y consumir la energía electromecánica de una forma u otra, pero a su vez no es posible almacenar esta energía. Esto pasa porque las densidades de energías con los materiales actuales son relativamente pequeñas. ¿Ok? Si logramos verificar o comparar esta energía, obviamente nos van a servir para almacenarla ya sea en baterías o combustibles fósiles, por así encontrar otra manera. Eso sería como lo principal sobre la conversión electromecánica en la energía. Y si hablamos ahora un poquito más de lo que es mejor, hablando un poco más sobre este tema,
podemos decir que la energía magnética, como es otro punto más importante que se puede ver ahí, como un pequeño resumen, es una energía obviamente asociada con los campos magnéticos, los cuales estos campos magnéticos son creadas por cargas eléctricas en movimiento. También pueden ser creadas como corrientes eléctricas o también como imanes permanentes. La energía magnética tiene la capacidad súper importante de realizar un trabajo y también almacenar energía en forma magnética. Bueno, la energía magnética también suele ser una curva, pero la parte de arriba es energía magnética y la parte de abajito sería como una coenergía magnética, lo cual no son lo mismo. Y a través de estas dos generaríamos el trabajo magnético. Bueno, también si consideramos esto en un circuito magnético lineal, vamos a tener un gráfico de una pendiente, perdón, una línea recta, lo cual nos dice que en la parte de arriba de esta línea recta tenemos la energía almacenada en el campo magnético y en la parte de abajo tendríamos la derivada de esta energía almacenada en el campo magnético. Bueno, pasando al análisis del movimiento. El análisis de movimientos es como, o mejor dicho, es un aspecto fundamental en el diseño y operación y optimización de estos dispositivos. Eh, esta- este análisis implica que la parte móviles de una máquina eléctrica, como el rotor en motores y generadores, mejor dicho, perdón, implica como el rotor en motores, se comportan en respuestas a través, o mejor dicho, se comportan en respuestas a las fuerzas electromagnéticas y mecánicas que actúan sobre ellos. También este análisis de movimiento se pueden analizar a través del movimiento de la armadura desde un punto x sub 0 a un punto x sub 1. Lo cual que si nosotros se hace la comparación entre estos dos puntos, también puede haber un cambio en el gráfico, ya que puede aumentar el entrehierro. Y bueno, si el sistema es conservativo, solamente van a interesar los puntos iniciales y finales de nuestra curva. Pasando a la fuerza magnética en sistemas con agitación simple, lo que yo logro entender de esta parte y resumirlo en pequeñas palabras, eh, se refieren a que la fuerza ejercida sobre un conductor eléctrico que lleva corriente cuando se encuentra inmerso en un campo magnético, y también es fundamental para el funcionamiento de varios dispositivos electromagnéticos. Un poco más detalladamente sobre este tema de la fuerza magnética en sistemas con excitación simple, también ahí entra lo que es cómo calcular FM. ¿Ok? Si aplicamos el principio de los trabajos virtuales, tenemos que Fm va a ser igual a la derivada de la energía almacenada en el campo de acoplamiento partido en la derivada de X. Si el sistema electromecánico se considera como lineal, va a ser a la fuerza Fm igual a la derivada va a ser igual a la energía almacenada en el campo de acoplamiento partido en la derivada de X. Esto va a ser igual a la misma energía almacenada en el campo. Bueno, entonces hablando un poco sobre los fenómenos básicos de los procesos de la conversión electromecánica a la energía, tenemos tres puntos a considerar que son súper importantes para este tema, lo cual nos dice que, bueno, el primer tema dice conductor que transporta corriente en presencia de un campo magnético. Bueno, cuando un conductor eléctrico transporta corriente en presencia de un campo magnético, se producen unas series de efectos electromagnéticos importantes que son fundamentales para la ingeniería eléctrica. ¿Ok?
si podemos ver acá en esta parte, se logra generar una fuerza lo cual fluye a través de un conductor en un campo magnético que experimenta una fuerza magnética y también a través de lo estudiado y resumido, esta fuerza es perpendicular tanto a la dirección de la corriente como la dirección del campo magnético. ¿Ok? Esta parte nos lleva a decir sobre fuerza va a ser igual a corriente por el conductor, por el largo del conductor, por la densidad del flujo del imán. Este primer principio nos lleva a al principio del motor. Si pasamos ahora a la segunda parte que es con conductor en movimiento en presencia de un campo magnético, esto lo puedo decir que cuando un conductor se mueve a través de un campo magnético o cuando un campo magnético cambia a través de un conductor, se induce una corriente eléctrica en el conductor. ¿Ok? Bueno, este fenómeno o este proceso es conocido como inducción electromagnética. Si lo vemos un poquito más detalladamente, podemos ver la siguiente fórmula y que como pequeño así resumen de lo dicho, se genera una tensión inducida en esta parte. ¿Ok? Si vemos entonces esta parte, la tensión inducida va a ser igual al, al largo del conductor por la velocidad del conductor por la densidad del flujo del imán. ¿Ok? Esta, este proceso es parte del principio de un generador. Bueno, y si pasamos a la siguiente, que es la fuerza sobre materiales magnéticos en presencia de un campo magnético, esto lo entendí como cuando un material magnético está expuesto a un campo magnético externo, eh, este, este campo experimenta una serie de efectos. Incluida entre ellas está la fuerza magnética. Eh, Estos efectos dependen de las propiedades magnéticas del material, así como también de la intensidad y la dirección del campo magnético externo que hay. Si lo vemos un poquito más detalladamente, este tema es más como decir de que el material tiende a alinearse con perdón, tiende a alinearse en la dirección del flujo magnético. Este proceso es como principio de mínima reluctancia, eso era. Bueno, pasando a la siguiente parte, hablaré un poco sobre la potencia y torque en sistemas rotatorios, en lo cual esto nos lleva a que la potencia y el torque son dos conceptos fundamentales que están estrechamente relacionados y a su vez también describen aspectos importantes del movimiento rotativo y la transferencia de energía. Si podemos definir un poquito más lo que es potencia y torque, la potencia es, si nos enfocamos en sistemas rotatorios, la potencia es, o mejor dicho, se refiere a la tasa de trabajo realizado a la cantidad de energía transferida por unidad de tiempo. Ok, si no me logro explicar muy bien, la potencia describe la velocidad a la que se realiza el trabajo o la energía se transfiere en un sistema rotatorio, perdón. Si pasamos a lo que es el torque, el torque también en sistemas rotatorios es una medida de la fuerza que tiende, perdón, a hacer girar un objeto alrededor de un eje. Es la medida de la fuerza aplicada a un objeto para provocar su rotación. También puedo decir que es esencialmente la medida de la fuerza aplicada a un objeto para provocar su rotación.
Bueno, hablando un poco más sobre las fuerzas magnéticas en sistemas con excitación múltiple, la fuerza magnética en este caso eh, se refiere a la fuerza ejercida sobre un conductor eléctrico que lleva corriente cuando está expuesto a múltiples campos magnéticos. Este fenómeno o este caso puede ocurrir en situaciones donde hay varios imanes o bobinas generando campos magnéticos en diferentes direcciones. Bueno, en este caso nos lleva a un sistema electromecánico con n excitaciones para, para un sistema con este tipo de casos nos lleva a una matriz de, de n excitaciones obviamente porque no sabemos cuántas excitaciones tiene, por eso le colocamos n. Y también tenemos ciertas fórmulas para poder calcular este tipo de fuerza magnética. Bueno, pasando a la otra parte del resumen de las clases, podemos hablar un poquito sobre el balance general de potencia y torque en un sistema rotatorio, lo cual nos lleva a tres conceptos súper importantes. El primero de ellos es el balance de tensiones, lo cual nos dice de que el balance de tensiones es un aspecto crítico del diseño y operación para garantizar su funcionamiento seguro y eficiente. También, según lo estudiado, se refiere a la consideración y gestión de las tensiones eléctricas y mecánicas dentro de la máquina. ¿Ok? Eh, Esto nos lleva a decir de que el voltaje aplicado va a ser igual a los voltajes resistivos más los voltajes de los transformadores más los voltajes de los generadores. Esta suma de voltaje de transformadores más los voltajes de generadores, eso va a ser ya, deducido, o mejor dicho, eso es la ley general de Faraday, ¿ok? Y bueno, hay ciertas fórmulas que también podemos ocupar para el balance de tensiones que podemos aplicar. En este caso tenemos que los voltajes va a ser igual a los voltajes resistivos más los voltajes transformadores más los voltajes de generadores y también a su vez pueden pasar la derivación de estas. Si pasamos entonces ahora a la potencia mecánica convertida, puedo deducir que la potencia mecánica convertida se refiere a la energía mecánica que se transforma o se convierte en otra forma de energía a través de un proceso o un dispositivo específico. ¿Ok? Sabemos que la potencia mecánica convertida representa la capacidad de una máquina o un sistema para realizar un trabajo mecánico. Pasando al tema de los ejercicios, vamos a explicar un poco el ejercicio 1 de los PPT de clases de máquina eléctrica 2, el cual dice, se tiene dos placas de material magnético de alta permeabilidad y área A, separadas a una distancia X a través de las cuales cruza un flujo magnético. Determinar la fuerza de atracción entre las placas, graficar cómo depende la fuerza del área de la sección transversal, graficar cómo depende la fuerza de la densidad de flujo, graficar cómo depende la fuerza del entrehierro y por último, a partir de los resultados anteriores, concluya cuáles deberían ser los criterios básicos para diseñar una máquina eléctrica. Bueno, entonces en esta parte para comenzar con el ejercicio sabemos que el flujo es conocido, ya que aquí tenemos el área, tenemos el flujo por acá y nos piden calcular la fuerza magnética que pasa entre medio de estas dos placas que está por acá. Entonces, para determinar la fuerza de atracción entre las placas, primero tenemos que calcular la fuerza que es igual a la derivada de la energía magnética con respecto al entrehierro. Como en este caso conocemos el phi, que es lo que nos dan, entonces ocuparemos esta fórmula que está por acá, que es W sub es igual a 1 medio de R por phi al cuadrado. En la reluctancia, en este caso, la que está acá, en este caso es infinita, siendo el U sub 0 la permeabilidad del aire por el área por X. En este caso podemos despreciar el núcleo y nos podemos quedar con el fenómeno que ocurre en el entrehierro. Entonces, esto significa que acá tendríamos el valor de la reluctancia que depende de X y por lo tanto acá tendríamos que derivar la siguiente ecuación, que es la que vemos por acá. Entonces, en este caso, si derivamos y resolvemos como se debe realizar,
tendremos que la fuerza es esta expresión que está por aquí. Y si nos fijamos bien, hay tres parámetros importantes. Pero en esta parte se puede hacer algo porque está el área en esta parte de acá. Y también está la densidad de flujo. Entonces aquí claramente se ve cómo depende la fuerza con el área. Todo lo demás que se ve por acá es constante. Y cómo depende proporcionalmente. Y con el V, y con el V, perdón, sigue proporcionalmente, ya sea si fue al cuadrado o al cubo. Si lo vemos gráficamente, se ve una recta. Como se puede ver aquí en la siguiente expresión, se ve una recta. Y se puede decir de esta recta que a medida que aumento el área obtengo más fuerza. Ahora, si lo vemos con respecto al V, esto nos dice que hay un problema físico, ya que no logramos tener un material magnético que sea capaz de concentrar gran cantidad de líneas de fuerza. Si vemos claramente una máquina antigua con una máquina moderna, la diferencia se ve de inmediato. Entonces, uno se da cuenta que la calidad del material es súper importante junto con la del núcleo, ya que si nosotros queremos hacer una máquina eficiente, tendremos que buscar un núcleo que sea de una mayor calidad posible. Entonces, sabemos que, pasando, entonces siguiendo con el ejercicio, sabemos que el phi depende del ente hierro, porque si cambiamos el ente hierro, me cambia el phi. Por lo tanto, el flujo es producido por alguna fuerza electromotriz, en este caso es directo. Y si aplicamos un poquito lo que es el tema de matemática, se puede escribir el flujo en función del entrehierro. Simplemente tendríamos que despejar y nos queda que la fuerza magnética es inversamente proporcional al antihierro. Y ahí hay un problema sumamente importante ya que queda en el denominador, en este caso. En teoría, el antihierro tiene que ser más pequeño posible para que pueda funcionar de manera correcta. Entonces, en este caso tendríamos los tres fenómenos más importantes que serían el área de la sección transversal, la densidad de flujo del medio y el tamaño del entihierro. En este caso, claro, aquí quedaría la gráfica, cómo depende de la fuerza del entihierro, como les comentaba antes, donde la fuerza, perdón, va a ser un medio de 2 por u sub 0 por a por phi al cuadrado. En este caso el flujo va a ser producido por una FEM, por lo tanto nos queda que n i por ser por r por phi, y nos quedaría todo este tipo de ecuaciones llegando a que la fuerza magnética va a ser igual a k partido en x cuadrado. Lo cual, como les decía, es un problema sumamente importante porque ya queda en el denominador. Entonces, pasando a la última pregunta, que a partir de los resultados de interiores concluya cuáles deberían ser los criterios básicos para diseñar una máquina eléctrica. Entonces, con respecto a esto, tenemos que tener en cuenta que lo primero es seleccionar un material con la máxima capacidad de V posible. Esto quiere decir que mientras más arriba esté, va a ser mucho mejor. Por ejemplo, esta curva que ustedes pueden ver por acá es la mejor de las tres que hay con respecto al gráfico. Esto quiere decir que aquí de las tres, para un pequeño h, tiene un V sumamente alto. Por ejemplo, esta que está acá, la más pequeña, ni siquiera logra llegar a 0,3. Entonces, eh, no solamente se ganan, perdón, no solamente se gana con la fuerza, sino que también se puede ganar por tener menos pérdidas. Entonces, como decía mi profesor, mientras más se calienta, más calor tengo que sacar. Entonces, uno de los principales problemas que hoy en día afecta a este tipo de situaciones con respecto a lo que pasa en máquinas y también lo que recalca mi profesor es que el material puede costar mucho más de lo que está. O sea, mientras mucho mejor sea este material, va a costar mucho, o sea, más tengo que pagar por él. Entonces, eso es como una de las problemáticas sumamente importantes que pasa hoy en día en máquinas.